Bien, vamos a arrancar con nuestro TP que habíamos salteado, que tiene que ver con la parte de prolactina, que habíamos visto algo en embarazo, y sistema sexual masculino. Un TP relativamente corto, tiene algunas dificultades, pero bastante accesible. La dificultad radica principalmente en la prolactina, porque es un tema que no está muy desarrollado en los libros. Vamos a ver un par de funciones o cosas que la verdad que no están en ningún lado, sino que están en libros mucho más superiores o mucho más complejos. Así que más que nada esa es la dificultad en leerlo solo, digo. Bien, vamos a arrancar con lo que serían las funciones de la prolactina. Y la prolactina tiene dos tipos de funciones. Unas funciones de tipo clásicas y unas no clásicas. ¿A qué se refiere con lo clásico? Y la función que todo el mundo conoce de la prolactina, que es la secreción de leche y crecimiento de la glándula mamaria. Esta es una función súper básica y es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de prola. Secreción de la leche y crecimiento y formación de lo que sería esta glándula mamaria. ¿Cómo hago este sistema de secreción de la leche? Porque la prolactina genera tres funciones a nivel de la mama. La mamogénesis, que es la formación de la mama, la lactogénesis, que es la formación de la leche, y la lactopoiesis o galactopoiesis, que se refiere a la secreción de lo que sería esta leche. Entonces son las tres funciones que genera la prolactina a nivel de lo que sería la mama. Mamogénesis, desarrollo de la mama, formación de la leche y esta secreción a nivel de lo que sería la glándula mamaria. Perdón. Bien, ¿y qué pasa con lo que serían las funciones no clásicas? Cosas no clásicas o algo que no es tan simple de darse cuenta con respecto a la prolactina. Una de ellas tiene que ver con el sistema inmune. La prolactina es un inmunomodulador de tipo positivo. Inmunomodulador positivo. ¿Qué era inmunomodulador positivo? Que mejora la respuesta inmune. ¿Se acuerdan? Inmunomodulador negativo, el cortisol, que me la disminuía, me la bajaba. Este me mejora la respuesta inmune. ¿Cómo lo va a hacer? Porque va a estimular a una interleuquina o un factor químico, que es la interleuquina 2, que favorece el sistema o el desarrollo del sistema inmune. Y además se encarga de aumentar la actividad en los linfocitos B y linfocitos T. Genera un aumento del desarrollo de los órganos linfoides. De esa manera tengo un aumento principalmente de linfocitos B y T con respecto a la relación de la prolactina. Y acá podemos pensar, bueno, pero ¿por qué esta función que tiene la prola de querer aumentar el sistema inmune? Y eso quiero que lo pensemos con respecto a lo que sería la mujer embarazada y con respecto a lo que sería la lactancia. ¿Por qué? Cuando una mujer se embaraza, voy a empezar a tener niveles elevados de prolactina. Y esa mujer embarazada va a querer proteger su organismo para evitar que se me infecte el bebé o el feto. Porque si se me infecta la mujer embarazada, le va a pasar la enfermedad al bebé y eso me podría generar muchas consecuencias. Por lo tanto, el embarazo, al aumentar la prolactina, es importante que me aumente el sistema inmune para proteger principalmente a ese bebé. Una protección extra al bebé en el embarazo. Acuérdense que si las enfermedades tocan en el primer trimestre, como el bebé está poco formado, son bastante fatales. Mientras que si son el segundo y tercer trimestre, el pibe se la banca mucho más. Porque uno tiene un pibe que dentro de todo está armado y otro tiene solo células. Por lo tanto, alguna enfermedad que toca o ni bien arranca el embarazo de la mujer, es muy probable que el embarazo se pierda. Entonces, esta protección aumentada a nivel del embarazo. Y lo otro tiene que ver con la mujer lactante, que sería la mujer que está dando la teta. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace, dando la teta, cuando el bebé cuando nace, no nace con un sistema inmune, ¿ok? El sistema inmune no lo tiene hasta los 6 meses, a los 6 meses empieza a desarrollar el sistema inmune y obviamente es defectuoso o es bastante simple. Por lo tanto, los primeros 6 meses, la mujer con la leche materna le pasa los anticuerpos de ella. Por lo tanto, la prolactina quiere mantener altos los anticuerpos para de esa manera pasárselos a lo que sería el bebé. Por eso es recomendable la lactancia materna mínimo por 6 meses, porque son los meses que el bebé se encuentra protegido
por la leche materna. Después se recomienda de 6 a 2 años porque sigue protegiendo al bebé. No es que en este sentido no tiene anticuerpos. Empieza a generar el bebé sus propias defensas, pero todavía no son 100% maduras. Por lo tanto, se recomienda prolongarla hasta los 2 años esta lactancia para favorecer el concepto de nutrición y el cuidado a nivel del bebé. Obviamente que depende de muchas, ¿cómo se llama esto? Muchas culturas. Hay gente que la hace durante un año, acá por ejemplo se acostumbra a año, año y medio, en lugares donde no hay alimentación se prolonga, por ejemplo en África se da hasta los 3, 4 años para que el bebé por lo menos siga comiendo algo, ¿okay? Diferentes determinaciones o funcionalidades, pero mínimo 6 meses es lo recomendable por el tema de los anticuerpos. Entonces, aumenta esta respuesta inmune para darles anticuerpos al bebé y de esa manera proteger. ¿Qué otra función tenemos en la prolactina? Lo que sería la función de la conducta materna o de la empatía. ¿Okay? Que esta función de la empatía se refiere a ponerse en el lugar del otro. Cuando yo, o qué significa ponerse en el lugar del otro, algo bien típico de salud mental, ¿no? Que seguramente habrán estudiado o habrán leído. Cuando yo estoy viendo una película, ¿no? Una serie, y de repente me pongo a llorar por lo que le pasó al tipo de la película, acabo de tener empatía con el actor de la película. Estoy sintiendo lo mismo que el actor de la película y por eso me pongo a llorar. ¿Okay? Me pongo en ese lugar o siento lo mismo que esa persona. De ahí que dicen que nosotros los médicos tenemos que tener un montón de empatía con los pacientes y no tratarlos como basura, ¿okay? Porque el tipo está pasándola mal y la verdad que si estoy caliente y me la agarro con él, va a ser un problema y entender qué es el sufrimiento que tiene esa persona y por qué actúa de esa manera. ¿En qué se relaciona esto con la conducta materna? Que la mujer embarazada y principalmente la mujer lactante con los niveles altos de prolactina genera empatía con su bebé. O sea, se pone en el lugar de su bebé y empieza a sentir lo mismo que el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente traigo un bebé acá a la habitación y el bebé se pone a llorar. Entonces agarra a la madre y me dice, tiene hambre. Listo, perfecto, le da la teta, le da de comer, perfecto. A los 30 minutos vuelve a llorar, igual que antes, exactamente igual. Entonces yo digo, bueno, tiene hambre. No, ahora tiene sueño. Bueno, se va a dormir, etc. A los 30 minutos vuelve a llorar igual que antes. Bueno, ¿tiene hambre o tiene sueño? No, ahora tiene gases. ¿Okay? La madre se da cuenta lo que le va pasando al bebé por esa conexión que se produce por el aumento, por el desarrollo a nivel de la prolactina. Sigue llorando igual el bebé, pero ella reconoce los diferentes elementos y diferentes sensaciones que tiene el bebé por esta importancia generada por la empatía. Otro ejemplo clásico es cuando capaz el bebé está durmiendo en la cuna, estamos todos en otra habitación y de repente la madre se levanta y dice, se levantó el bebé o se despertó y vuelve con el bebé despierto. El bebé jamás lloró, no hizo nada, pero ella sintió que el bebé ya estaba despierto y que se estaba moviendo. Una conexión bastante loca, pero que existe y que este es un fundamento por el cual se recomienda también la lactancia. Para que vos puedas generar un vínculo con tu bebé y sepas sobrellevar o responder las necesidades de tu bebé. Porque si no, el bebé no puede hablar y decir tengo hambre o tengo sueño, tengo gases. Con esta conexión sería mucho mejor la importancia de lo que sería el cuidado. Y esta condición de generar esta conducta materna, esta lactancia y este cuidado, tiene mucho que ver con una teoría psiquiátrica o mental que es la teoría del apego. ¿Qué me dice la teoría del apego? Que es necesario que el bebé se sienta protegido por alguien o por la madre que le da la teta. Y eso es tan simple como esta relación en el cual al dar la teta, el bebé o la madre, ¿qué hace? La aprieta o lo cuida o protege a ese bebé. ¿Eso qué me está diciendo? Que nosotros necesitamos cuando somos bebés, cuando nacemos, a alguien para generar ese apego y para generar esa protección. Requerimos a nuestra madre para estar cuidados y sentirnos seguros y a salvo. El bebé cuando nace, su psique, su desarrollo, está desprotegido. Por lo tanto, al que alguien te agarre y te dé la teta, te da una seguridad y que tu sistema central se desarrolle de una manera correcta o que tu psique empiece un correcto desarrollo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque algo tan simple como dar la teta puede generar trastornos a nivel de lo que sería la conducta.
Si yo tenía un pibe que nunca le daban la teta, que el pibe siempre lo dejaban sucio y que estaba acostumbrado a estar siempre con caca encima, capaz el tipo tiene, cuando es grande, una falta de aseo personal. O es una persona que no sabe correctamente cuidar su limpieza o sus formas porque nunca su desarrollo psíquico se hizo con ese cuidado. O si tengo una persona que nunca lo abrazaron o lo cuidaron cuando le daban la teta, el tipo capaz no puede generar relaciones personales. El tipo que es un antisocial. Alguien que no se puede relacionar, que no lo puede generar. Si el tipo en vez de darle teta le daban biberón, cuando él necesitaba un cuidado, una protección, en vez de contar con la madre o con una persona, contaba con un elemento externo, adicciones. Hay un montón de características funcionales y sociales que tienen que ver con esta facilidad, con esta importancia del buen desarrollo de lo que sería la parte de la lactancia y sentirse cuidado. Como estos pibes, o hay estudios que seguramente habrán leído por ahí, que estos pibes, si no recibían la teta de la madre, o si no recibían ese cuidado, tenían una falta de socialización terrible y tenían una falta en lo que sería su desarrollo como adolescentes o como adultos, porque le faltaba esa protección generada en los primeros meses de vida. Ojo, no quita que si yo soy padre soltero y no puedo dar la teta, mi bebé va a tener trastornos, sino que simplemente yo puedo reemplazar el apego, le puedo dar el biberón, pero abrazándolo, cuidándolo. Si el bebé siente que hay alguien que lo está cuidando, va a poder desarrollar correctamente su sistema funcional y su característica a nivel de la psique. Nada, un pantallazo para que vean cómo se asocia esto a nivel funcional. ¿Qué otros elementos o funciones tengo respecto a la prolactina? Voy a tener lo que sería el balance hidroeléctrico en el tubo digestivo, que sería el intercambio entre agua y electrolitos. Voy a ver que es una hormona que se libera en el estrés, porque la prolactina es una hormona hiperglucemiante. Por lo tanto, yo la libero, ¿para qué? Para que me dé esta hiperglucemia y para poder sobrellevar esta situación o este problema que me podría necesitar energía extra, una situación estresante. Y las otras funciones no clásicas, que son bastante interesantes, tienen que ver con las interacciones. Con lo que sería estrógenos y progesterona y con lo que sería interacción con FSH y LH. ¿Qué significa una interacción? Que la prolactina genera una función cuando está en conjunto con estrógenos y progesterona y que genera una función cuando está en conjunto con FSH y LH. Que la función se produce cuando tengo a las dos hormonas en contacto o en valores aumentados o en relación, que es una relación entre estas dos hormonas, entre la prola, la FSH y la LH, o entre la prola y los estrógenos y progesterona. Estas dos funciones, que son súper importantes, las vamos a dejar por ahora en stand-by y vamos a ir avanzando un poco en la regulación de la prolactina. Con respecto a lo que sería su eje, la prolactina está formada por lo que serían las células lactotropas a nivel del hipotálamo. Por lo tanto, es un eje de tipo corto. Ojo, no es hipotálamo, hipófisis, mama, ¿ok? Se forma la prolactina en la hipófisis. La mama es el órgano blanco donde hace la acción. Por lo tanto, es un eje de tipo corto. Es un eje hipotalámico hipofisario, ¿ok? Yo tengo el hipotálamo y la hipófisis y la liberación de prolactina con los diferentes órganos blancos para hacer esta función a nivel de mi cuerpo. Eje o regulación corta. Y yo voy a tener que este eje corto, hipotálamo hipofisario, va a estar regulado por dos elementos principales. Un principal estímulo y un principal inhibidor. O sea, el principal elemento que me estimula la prolactina y el principal elemento que me la inhibe. El principal inhibidor de la prolactina va a ser la dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Que el hipotálamo libera dopamina y la dopamina genera una regulación negativa de la hipófisis. O sea que este eje de la prolactina se encuentra regulado negativamente. ¿Qué significa eso? Que la dopamina se encarga de disminuir las liberaciones de la hipófisis de prolactina. Ojo, está regulado negativamente. ¿Esto quiere decir que no se me libera nada de prolactina? No, que se me está liberando
poca prolactina, porque tengo a alguien que se encarga de regulármela negativamente. No es que no se libera nada, no está totalmente inhibido, sino que está disminuida las señales, por lo tanto se me libera poca cantidad de prolactina. Y esto nos tiene que llamar la atención, porque es el único eje hormonal que está regulado negativamente. La TRH, la CRH, la GnRH, todos los sistemas, siempre el hipotálamo me estimulaba la hipófisis. Acá la regulación se produce en forma negativa. Es más, la hipófisis, si no tuviera esta regulación del hipotálamo, estaría constantemente liberando prolactina a nivel de mi cuerpo. Regulación negativa dada por la dopamina. Y el principal estímulo que voy a tener son los estrógenos. ¿Qué van a hacer los estrógenos? Los estrógenos van a actuar a dos niveles, o lo que sería una acción dual o doble. ¿Por qué? Los estrógenos pueden actuar directamente sobre la hipófisis, aumentando lo que sería la prolactina. Una acción directa. Pero la otra función que pueden hacer los estrógenos es inhibir a la dopamina. Si yo inhibo a la dopamina, ¿qué estoy haciendo? Inhibo al inhibidor. Si yo inhibo al inhibidor, o sea, si yo dejo de inhibir a la hipófisis, ¿qué va a hacer con la prolactina? Aumenta. Por lo tanto, fíjense que hay dos formas importantes de regular la prolactina o estimularla: actuar directamente sobre la hipófisis o actuar sobre el hipotálamo o sobre la dopamina para dejar de inhibirlo. De ahí que yo les marqué diferentes, o este es el eje, bueno, súper específico que está en el Williams, pero les marqué diferentes formas de regular el sistema de la prolactina. Yo puedo actuar directamente sobre la hipófisis, como hace la TRH, la oxitocina, el VIP, la dopamina o el GABA, o puedo actuar sobre la dopamina. Por ejemplo, los opioides actúan sobre la dopamina. La histamina, el glutamato, la acetilcolina, todos estos actúan sobre la dopamina. Por ejemplo, la acetilcolina me estimula la dopamina. Si la acetilcolina me estimula la dopamina, ¿qué hace con la prola? Me la inhibe. Los opioides inhiben a la dopamina. Si me inhiben a la dopamina, ¿qué hacen con la prolactina? Me la aumentan. O porque regulo la dopamina, o porque regulo a nivel de la hipófisis. Diferentes lugares para generar esta función o regulación a nivel de lo que sería este eje. Y fíjense, o volvamos a este pantallazo, de decir que es el único eje que se regula negativamente. Porque nosotros tenemos que el hipotálamo, por medio de la dopamina, se encarga de regular negativamente a la hipófisis para que libere el sistema de prolactina. La regulación de tipo negativo. En cambio, ¿qué teníamos con los otros ejes? Por ejemplo, CRH, ACTH, cortisol, ¿okay? O TRH, TSH, T3. ¿Qué pasa? Todos estos ejes estimulaban. La CRH me estimula a la ACTH, ¿okay? Todos estos se estimulaban, entonces hay una regulación positiva, mientras que este tiene una regulación solo negativa. ¿Por qué aclaro esto? ¿Qué pasaría si yo tengo una destrucción o una ruptura de lo que sería el tallo hipotálamo hipofisario? Una pregunta muy típica. Que esto puede ser con un tumor, con alguna lesión, con algún traumatismo. Se me rompe la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. Si se me rompe esta conexión, ya no voy a poder mandar señales del hipotálamo a la hipófisis. Si yo no tengo señales del hipotálamo a la hipófisis, ¿okay? Corté acá, corté acá y corté acá. Si yo corto la CRH a la ACTH, no va a haber ACTH y no va a haber cortisol. Por lo tanto, el cortisol va a estar bajo. Si yo corto acá, no va a haber TSH y no va a haber T3. Estoy perdiendo los factores hipotalámicos. Pero ¿qué pasa si yo no puedo o no tengo dopamina? Si la dopamina deja de inhibir a la hipófisis, ¿okay? ¿Qué va a pasar con la prolactina? Sube. La prolactina va a ser la única hormona que sube cuando ¿qué? Cuando tengo una ruptura o una pérdida del sistema hipotálamo hipofisario. ¿Por qué? Porque esto que me produce que deje de inhibir a la hipófisis, por lo tanto se me libera este sistema
y me inhibe las demás que requieren constantemente a su estimulador. Si yo saco la hipófisis de mi cuerpo y la pongo en una placa de Petri con nutrientes, esa hipófisis empieza a formar prolactina, porque no hay nadie que la esté regulando, tiene toda la maquinaria para hacerlo y no está nadie que pueda regular esta función a nivel de mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, lo que sería el concepto de la regulación a nivel del eje de la prolactina. Súper importante este tema. Bien, ¿y qué pasa con lo que habíamos dicho de las interacciones? La interacción con estrógenos y progesterona respecto a la prolactina. Esto lo vamos a ver principalmente en lo que sería un embarazo. ¿Okay? Cuando yo tengo una mujer embarazada, vamos a tener que los estrógenos y la progesterona, en vez de bajar por la muerte del cuerpo lúteo, se mantienen altos. ¿Okay? Nosotros dijimos que uno de los principales estímulos para la prolactina iba a ser los estrógenos. Por lo tanto, si en el embarazo el estrógeno y la progesterona se mantienen altos para mantener el embarazo, la prolactina empieza a elevarse. Y nosotros dijimos que una de las funciones de la prolactina era la secreción de leche. Por lo tanto, la pregunta es, cuando yo tengo en la mujer embarazada progesterona y estrógeno elevado, ¿voy a tener secreción de leche? Y si pensamos en la función de la prolactina, alguno podría decir sí, debería ser evidente. Pero ¿tiene lógica que una mujer que está embarazada tenga secreción de leche constante mientras está en el colectivo, en la casa o dando vueltas? Sería un quilombo, ¿ok? Sería súper molesto. Imagínense la molestia de la mujer que no puede ser su día a día. Debería estar 4 o 5 meses en su casa con todos problemas o hasta con algo para secarse esa leche. ¿Por qué no pasa esto? Porque aunque la prolactina esté alta en el embarazo, porque es real, porque está alta, no se produce la secreción de leche por esta interacción con los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos y la progesterona, principalmente la progesterona, se encarga de bloquear los receptores de prolactina en la mama. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener altos niveles de prolactina, pero en la mama no van a poder hacer su función. Va a hacer las funciones en el resto del cuerpo, las no clásicas, pero no la función en la mama a nivel de la eyección. ¿Por qué? Porque no pueden entrar esos receptores y generar esa funcionalidad. Por lo tanto, cuando tengo estrógeno y progesterona elevada, la prolactina está alta, cumple las funciones de la prolactina, excepto en la mama, porque tengo bloqueados sus receptores. De esta manera, no tengo la secreción láctea en lo que sería el embarazo. Pero ¿qué pasa? Una vez que la mujer da a luz, se va a la placenta, que la placenta es la encargada de formar estrógeno y progesterona. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si se va a la placenta? Y si se va a la placenta, va a bajar los niveles de estrógeno y van a bajar los niveles de progesterona. ¿Qué pasa? La primer lactancia, la primer mamada de la mujer embarazada, ¿va a ser abundante? No, va a ser pobre. ¿Por qué la primera mamada va a ser pobre? Porque los niveles de estrógeno y progesterona están bajando, sí, pero no bajan de golpe, esto no baja así, ¿okay? Sino que va bajando paulatinamente, se me van de a poquito desbloqueando los receptores. Por lo tanto, a las primeras mamadas le cuesta un poco más, con el tiempo cada vez genera mejor secreción porque tiene menor cantidad de estrógeno y progesterona, se me liberan más receptores y de esa manera mantiene correctamente el concepto de la función a nivel de lo que sería esta sección de leche. Por eso es mucho más abundante en la segunda parte o en el tercer, cuarto día que en los primeros días porque todavía siguen bloqueados esos receptores. Importancia entonces con respecto a la secreción de la leche de estrógenos y progesterona. Pero ¿qué más? ¿Qué pasa con la lactancia? Cuando yo tengo la lactancia, el estrógeno y la progesterona, dijimos que en un momento bajaban. ¿Okay? Si a mí me baja el estrógeno y la progesterona, ¿okay? Porque ya terminó el embarazo, se me fue lo que sería la placenta,
¿Qué pasaría con la prolactina? La prolactina había estado alta, se había puesto alta, porque yo había conseguido los estrógenos. Pero ahora ya no tengo más los estrógenos. Por lo tanto, la prolactina debería bajar. Y yo no tendría secreción de leche. ¿Cómo hago en la lactancia para mantener la secreción de leche? Para mantenerla voy a usar el otro estímulo importante de la prolactina, que va a ser lo que sería la succión, la oxitocina. ¿Por qué? Porque luego en la lactancia ya no mantengo alto los niveles de prolactina por el estrógeno y la progesterona, sino que lo mantengo alto por las succiones. Cada vez que yo tenga el estímulo de succión, voy a tener un pico de prolactina. Cada vez que tengo un estímulo de succión, voy a tener un pico de prolactina. Y si estos picos de prolactina o estas succiones las mantengo en un intervalo constante, cada 3, 4, 5, 6 horas, dependiendo cada persona, lo que voy a hacer es que se mantengan altos los niveles y siga produciendo la secreción de la leche. De ahí que la lactancia materna no tiene límites. ¿Okay? Puedo tener una persona que esté amamantando, que le esté dando la teta a su hijo durante tiempo prolongado. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque la lactancia se mantiene mientras permanezca las succiones. Si una mujer sigue teniendo succiones cada 3 o 4 horas, va a seguir alta la prolactina y va a seguir secretando leche. De ahí que aparecieron las madres nodrizas, que ¿qué son? La mujer que tuvo un bebé y que ya lo dejó de dar la teta y agarra otro bebé y le empieza a dar la teta a otro bebé. Le puede seguir dando la teta porque siguen manteniéndose los sistemas de la succión. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando la persona deje de hacer los estímulos por un tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, si mi pareja tuvo un hijo y pintó 1 año y medio y dijimos, bueno, basta de la teta, ya empecemos a hacer otro tipo de alimentación, o ni siquiera, capaz tiene que trabajar y no puede estar dando la teta cada 4 o 5 horas. Un problema bastante notorio que sucede con respecto a lo que sería ahora la lactancia en las mujeres que laburan, es que no pueden estar 1 año y medio de licencia. Entonces hay un momento que se tienen que sacar la leche y darle biberón, y tienen que estar en el laburo constantemente sacándose leche, o prepararse para estos estímulos, o cada vez va secretando menos cantidad de leche. Hay bastantes dificultades que estaría bueno que se traten de regular. ¿Qué pasa? Si yo tengo una mujer que quiere dejar de dar la teta, va a dejar de hacer esta succión. Y si deja de hacer esta succión con el tiempo, ¿qué va haciendo la prolactina? Va a empezar a bajar hasta volver a los valores normales. Y si después, a los 2 o 3 meses que no da la teta, ¿okay? Hace 2 o 3 meses que la mujer no da la teta, ¿qué pasa si de repente el bebé o el nene de 3 años agarra y chupa la teta a la madre? Va a producir un pico de prolactina. Pero ese pico de prolactina, ¿me va a generar la secreción de la leche? No. ¿Por qué? Porque es muy bajo los valores de prolactina. Cuando yo tengo una succión, o cualquier persona tiene una succión a nivel de lo que sería sus mamas, genera un pico de prolactina, pero ese pico de prolactina no genera lactancia. ¿Por qué? Porque requiero una cantidad masiva de prolactina para superar ese umbral de lo que sería la secreción y la formación de leche. En valores bajos no tengo esos niveles de secreción o formación de leche. Por lo tanto, cuando deja de dar la teta, bajan los niveles y no puede producir una nueva lactancia. Si quiere volver a dar la teta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a embarazarse. Un nuevo embarazo, volver a subir los estrógenos y progesterona, que vuelva a haber un aumento de prolactina y ahí puede haber nuevamente lo que sería un nuevo sistema de lactancia. ¿Y qué pasa con la relación de la interacción con la FSH y con la LH? Esta interacción depende de 2 tipos de concentraciones de prolactina. Si la prolactina está en concentraciones fisiológicas, o sea, en valores normales, o en concentraciones extrafisiológicas, que se refiere a en exceso o en gran cantidad. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar con lo fisiológico. La prolactina en valores normales se encarga de aumentar los niveles de FSH y de LH. Entonces la prola fisiológicamente me aumenta la FSH y la LH.
la succión produce pico de prolactina y este pico libera oxitocina para la contracción o es al revés. No, ojo, ¿la contracción de qué? ¿A qué te referís? La oxitocina se encargaba de generar la contracción uterina, pero esa contracción uterina no se produce en este caso. La contracción uterina se produce en la semana 36, ¿ok? Y son otro tipo de funciones. Ah, bueno, ahí hablamos de otra cosa, está bien. O sea, a nivel de lo que sería esa contracción de las células miopiteliales, sí, pensé que me hablas de la parte uterina cuando hablamos lo otro. O sea, acordate que la oxitocina la vimos también en el parto, en la semana 36, con lo que sería esa contracción a nivel de mi cuerpo. Sí, contrae las células mioepiteliales y de esa manera genera la liberación de lo que sería la secreción. Sí, 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 es correcto. O sea, la oxitocina lo que va a hacer es generarme un estímulo para la prola. O sea, la oxitocina me estimula la prola. Eso va a hacer que, ¿qué? Que se me mantengan altos niveles de prolactina y que me dé la función de formación de leche y secreción de leche. El tema es que además de que la secreción depende de la prolactina, yo voy a contraer con la oxitocina estos elementos para poder secretarla. Si en un show dice quién secreta leche y están como correctas la proloxicina, ¿cuál es la correcta? A ver, en realidad las dos son de secreción. Si tuviera que elegir una, la más correcta sería la oxitocina. La más correcta. Pero en realidad las dos deberían ser. ¿Por qué? Porque esta me estimula la prolactina para que mantenga los niveles de leche y que empiece un poco la secreción o habilite la secreción, y la oxitocina es como la encargada de que termine de salir, es como que abre la canilla. Esta llevó la leche hasta el puntito y ahí la oxitocina como que termina de abrir ese elemento. Sí, es un tema como muy particular o específico. Igual, tranqui, no se van a poner tan locos con esa parte de la secreción. Bien, entonces dijimos que fisiológicamente aumentaba la FSH y la LH. ¿Y qué pasa con esto? Y acá tenemos que ver las funciones que hace en la mujer y en el hombre la FSH y la LH. ¿Qué hacía en la mujer la FSH? ¿A qué les hacía atención o qué función tenía la FSH en la mujer? ¿Con qué lo van a relacionar? Perfecto, todo lo que sería folículo estimulante, la formación, reclutamiento de los folículos, el desarrollo de este folículo importante, el mantenimiento del endometrio, el mantenimiento de la nutrición. ¿Okay? La FSH va a favorecer todo lo que sería folículos e implantación, por lo tanto se va a relacionar con la fertilidad. Mientras que la LH en la mujer se encargaba en la teca interna ¿de qué? De la formación de andrógenos, principalmente lo que sería la testosterona. Y esta testosterona es la que se encarga de la conducta sexual o de la libido. Que ojo, el tema del libido tiene que ver con deseo sexual. No significa que me gusta una persona o lo que sea, sino ganas de tener relaciones sexuales o ganas de tener sexo. ¿Okay? Por lo tanto, acá me entra una función de la prolactina nueva respecto a la mujer, porque la prolactina fisiológicamente me aumenta la FSH y la LH, por lo tanto la prolactina me favorece el concepto de la fertilidad y se encarga de la conducta sexual y de la libido. De ahí que si yo tengo una mujer que no puede quedar embarazada, voy a empezar a que, después de evaluar el sistema sexual, voy a evaluar la prolactina. Porque si la prolactina está aumentada, tampoco voy a poder generar este sistema o esta función sexual, porque no tengo el concepto de la fertilidad. Tiene que estar en valores normales. Si está aumentado, si está inhibida, no voy a tener esto. O lo mismo con algún problema o alguna alteración sexual. ¿Qué otra hormona se pedía para, o qué otra hormona me podía generar un trastorno a nivel del ciclo sexual o menstrual de la mujer? ¿Qué otra hormona habíamos visto que cuando fallaba me generaba una amenorrea? Bien, no está mal. Más hormona fuerte. Está mal, es una hormona de leptina, no está mal, pero más fuerte que la leptina. Hay una hormona de un eje determinado. Lo que sería la tiroides. No, aparte de la tiroides, el eje tiroideo, sí, bien. El cortisol también me daba. Ahora vamos a repasar las amenorreas. El cortisol también, perfecto, pero acá me refería a la tiroides.
¿Se acuerdan que si yo tenía bajos niveles de tiroides, el hipotiroidismo, exactamente, me iba a producir un aumento de la TRH y eso me va a generar problemas con respecto a ese sistema? Ahí lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Ojo, ¿porque el hombre tiene prolactina? Sí. ¿Y hace función la prolactina del hombre? Sí. No las funciones de valores altos, como en el crecimiento mamario y la secreción de leche, pero sí estas funciones con respecto a la FSH y la LH. En el hombre la prolactina es súper importante porque se encarga también de estimular a la FSH y a la LH. Por lo tanto, la FSH en el hombre se va a encargar de todo lo que sería la formación y la capacitación y favorecimiento del espermatozoide. Transforma la espermática en espermatozoide, mejora el sistema de la capacitación, mejora la motilidad, mejora los líquidos, por ejemplo, prostáticos para que mejore la nutrición, favorece todo el desarrollo a nivel fértil. Y como también aumenta la LH en el hombre, se encarga de lo que sería el sistema de la conducta sexual y de la libido. Por lo tanto, es re importante también en el hombre la prolactina en valores fisiológicos porque podría generar algún tipo de trastorno sexual o de conducta al estar o disminuida o muy aumentada. Por eso es súper importante esta función que está bastante olvidada, porque la prolactina como que no se le da mucha noción con el sistema sexual, pero sí, porque favorece la fertilidad y se encarga de lo que sería la conducta de libido tanto en el hombre, pero tanto en la mujer como en el hombre. ¿Y qué pasaría? Porque eso es cuando tengo la prolactina en concentraciones fisiológicas. ¿Qué pasa cuando está extrafisiológico? Que se refiere en exceso. Cuando yo tengo un exceso de prolactina, se me va a producir una disminución de la FSH y de la LH. ¿Y por qué pasa esto? Por el concepto de la regulación. Yo tengo el hipotálamo y la hipófisis. Y yo tengo un aumento de la prolactina. Está muy alta la prolactina. Ahora vamos a ver las causas, que hay diferentes causas de aumento de la prolactina. Causas fisiológicas o extrafisiológicas. ¿Qué sería una causa fisiológica donde yo tenga muchísima prolactina? Embarazo y lactancia. Es normal en el embarazo y la lactancia tener mucha prolactina o en valores en exceso. ¿Y qué sería extrafisiológico? Un tumor. Si yo tengo un tumor que está secretando prolactina, esto es algo raro, algo patológico, no es algo normal. Que lo más común es un tumor de lo que sería la hipófisis. El prolactinoma, que se llama, es el tumor más común de hipófisis. ¿Okay? No es común este tumor. Dentro de los tumores es poco común, pero dentro de los tumores de hipófisis el más común tiene que ver con el prolactinoma. Que este prolactinoma me va a generar una clínica bastante particular. Pero ahora vamos a ver qué pasaba con este sistema. Yo tenía que el hipotálamo se encargaba de ¿qué? De regular negativamente a la hipófisis por medio de la dopamina. Si mi cuerpo sensa que hay mucha prolactina, ¿qué va a pasar con esta dopamina? ¿Cómo se va a poner? Y va a subir. Exacto, mi cuerpo dice, che, como hay mucha prola, tratemos de bajarla con la dopamina. Al estar tan alta la dopamina es la encargada de disminuirme los niveles de FSH y de LH. ¿Okay? Por lo tanto, cuando yo tengo un aumento de dopamina por este sistema, lo que hago es inhibir lo que sería el sistema de FSH y de LH. Me disminuye los niveles o el concepto funcional. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte sexual? Que tenía la parte del glutamato y la parte de lo que sería el sistema de estímulos y inhibidores. Bueno, acá otro neurotransmisor de tipo inhibitorio que me inhibe el sistema de FSH y LH. Por lo tanto, tengo baja la FSH y la LH cuando tengo un exceso de prolactina. ¿Qué me va a producir eso? Eso me va a producir cambios funcionales tanto en el hombre como en la mujer. Que para recordarlo, hay una regla hemotécnica que se llama que el hombre es un gil, un perejil, alguien que se lo puede engañar, se lo puede pasar por arriba, es una palabra lunfarda, o la mujer se considera una gila. ¿Qué le va a pasar al hombre? Bueno, depende este concepto. Yo tengo muchísima prolactina. Si yo tengo un exceso de prolactina, voy a tener la función clásica de la prolactina, que ¿cuál era? Crecimiento mamario y secreción de leche.
el hombre va a tener ginecomastia y galactorrea. Se le agrandan las mamas al hombre y empieza a tener secreción de leche el hombre. Por el exceso de prolactina, fíjense acá, que acá podemos sacar, bueno, pero la prolactina secreta leche. Acá, este hombre, ¿está teniendo succión? ¿Está teniendo oxitocina? No, pero igual tiene secreción de leche. Fíjense que sí secreta leche la prolactina. Porque algunos dicen, pero necesita sí o sí la succión. No, en lo que sería la patología, está secretando la leche sin succión. Y esto pasa en el hombre. Esto es un hombre con un tumor, obviamente. Y pasa en el hombre. Se le agranda la teta y empieza la secreción de la leche. ¿Y qué va a pasar? Va a disminuir la FSH. Si disminuye la FSH, ¿qué pasaría con respecto a la I? ¿Qué pasaría con su sistema funcional o con el desarrollo a nivel de la fecundación? ¿Podría fecundar? Perfecto, va a quedar con infertilidad, ¿okay? O disminuye la fertilidad. Y voy a tener una disminución de la LH, por lo tanto va a tener una disminución de la libido. Un hombre que tenga estas características va a estar infértil y con disminución de lo que sería el líbido, con ginecomastia y galactorrea. ¿Y qué más? A nivel visual, acuérdense que yo tenía un tallo, que era el quiasma, y arriba de este quiasma, ¿quién estaba? La hipófisis. Un tumor hipofisario, ¿qué iba a hacer con el quiasma? Me lo iba a apretar. Yo tenía una lesión o un elemento que me aprieta el quiasma óptico. ¿Qué pasaba con mi visión? ¿Cómo se llamaba esta lesión? ¿Qué perdería? Bien, perfecto, una hemianopsia bitemporal. No iba a ver las retinas nasales que se encargaban de ver los campos temporales. El tipo va a tener una pérdida de la visión de los lados laterales porque por esta cuestión dada por el quiasma óptico. Y ojo con esta. La disminución de la libido es una de las principales causas de consulta. Capaz el tipo no consulta porque tiene las tetas más grandes o porque tiene algún problema en el campo visual, pero sí consulta porque hace semanas que no tiene ganas de tener sexo o de masturbarse. ¿Okay? Esto es algo bastante típico a nivel de los hombres como consulta. Al toque consultan esto más que estas cuestiones. Por lo tanto, bastante interesante que no nos olvidemos de este detalle o de este dato. ¿Qué va a pasar con la mujer? Bueno, bastante similar. El exceso de prolactina me va a generar una galactorrea. Ahí me puede decir, bueno, ginecomastia también. Sí, pero como el agrandamiento de las mamas en la mujer puede ser considerado normal en el ciclo sexual, no se considera ginecomastia. El agrandamiento de la mama en la mujer no se considera una enfermedad, por eso solo tiene galactorrea. Va a tener baja la FSH. Si tiene baja la FSH, no se va a poder formar correctamente el folículo. Infertilidad. Voy a tener baja la LH, disminución de la libido, y si no tengo ni FSH ni LH, voy a tener amenorrea. Tengo diferentes estímulos e inhibidores con respecto a lo que sería el sistema de la prolactina. Yo acá les puse los más importantes, son todos, ¿no? La succión del pezón, la oxitocina, el coito, los estrógenos, y acá está este que se toma siempre, la TRH. La TRH estimulaba la prolactina. Por eso, una persona que tenía un hipotiroidismo primario, ¿qué significa? TRH, TSH, glándula, que la glándula funcionaba mal, la glándula funciona mal, por lo tanto, no hay T3 ni T4. T3 y T4 estaban bajas. Como no hay T3 y T4, ¿qué pasa? Dejaba de hacer feedback negativo, me subía la TSH y me subía la TRH. Estos niveles altos de TRH, ¿qué van a generar? Van a estimular a la prolactina y me generan un aumento de prolactina. Y este aumento de prolactina, ¿qué va a hacer? Me disminuye la FSH y la LH, por lo tanto la mujer que iba a tener amenorrea. De ahí se acuerdan la causa de amenorrea generada por el hipotiroidismo primario. Por eso tan importante el estímulo de la TRH con respecto a la prolactina, y por eso se pregunta tanto, porque tiene que ver mucho con la consecuencia que me produce la disminución de la tiroides a nivel de lo que sería mi eje o mi sistema sexual. Inhibidores PIF, que sería la dopamina,
GABA, acetilcolina, etc. Causas de amenorrea. 5 causas de amenorrea importantes vimos. Aumento de prolactina. ¿Okay? Aumento de prolactina. ¿Qué más? Hipotiroidismo primario o un hiperterciario. No es raro, pero bueno. Cualquier cosa que yo tenga alta la TRH. O un hiposecundario también. ¿Qué más? Falta de leptina. ¿Qué más? ¿Qué otras cuestiones o qué otros elementos me generaban la amenorrea? Faltan 2 más, 2 amenorreas comunes. El estrés, ¿qué tipo de estrés? Agudo, crónico, perfecto. O, ¿qué significa estrés crónico? ¿Cómo va a estar el cortisol? ¿En qué valor? Perfecto, cortisol en exceso. ¿Estamos? Lo mismo que decir estrés crónico, cortisol en exceso. Y me falta la causa más común de amenorrea. Lo primero que tengo que descartar cuando una mujer viene con amenorrea. Una causa fisiológica. Embarazo. Fíjense. 5 causas diferentes para relacionar que me pueden generar amenorrea a nivel de lo que sería alteraciones de mi ciclo sexual. Bien. Y me falta agregar un dato más que tiene que ver, vamos a ver un poquito más atrás, con lo que sería la mujer que está en lactancia. Si la mujer está lactando, está dando la teta, ¿cómo va a estar la prola? La prola va a estar alta. Por lo tanto, esta mujer puede tener algunas características funcionales respecto a lo que sería la gila. Galactorrea, infertilidad, disminución de la libido y amenorrea. Por lo tanto, una mujer que está dando la teta puede tener bajos los niveles de FSH y de LH. ¿Y qué le puede pasar? Y puede no estar menstruando. ¿Okay? Puedo tener que la lactancia también me produzca una amenorrea por este aumento de prolactina. Pero ojo, entonces una mujer lactante puede no tener ciclo menstrual, puede estar en amenorrea. Pero esto, ¿es un sistema o es un método anticonceptivo? No. Y esto es súper importante porque van a encontrar gente que se lleva entre sí 9 o 10 meses de diferencia. Nadie, pero nadie nunca va a querer tener un bebé atrás de otro. ¿Estamos? La mujer acaba de parir, no va a querer decir, bueno, tengamos otro ahora. No, va a querer descansar un poco, relajarse, disfrutar. Por lo tanto, significa que esta persona que tuvo un bebé atrás del otro no tuvo los cuidados necesarios. Porque ¿qué es lo que pasa? Como la mujer no menstrua por la lactancia, dicen, bueno, ya fue, no pasa nada. El tema es que para mantener los niveles de amenorrea, yo tengo que mantener la FSH y la LH bajas. Y eso se produce por la prolactina. Pero si la mujer en algún momento se queda dormida y la prolactina baja un poco, no baja para que no se haga más lactancia, sino que bajan los niveles, podrían empezar a aumentar los niveles de FSH y de LH y podría generar un pico o una ovulación. Por tanto, no me puedo fiar en que los niveles de prolactina se mantengan siempre constantes, a menos que la mina le dé la teta siempre a la misma hora y cada un intervalo de 3 o 4 horas. Como no puede pasar eso porque la mujer se puede dormir o lo que pase o pasó algo y el bebé no quiso tomar la teta, que puede pasar, lo que se utiliza es un método anticonceptivo para mujer lactante, que va a ser un anticonceptivo solo con progesterona para evitar que pasen los estrógenos al bebé y evite una hipersexualización o un trastorno a nivel sexual. Por lo tanto, ojo con esto. ¿Por qué? Porque tiene amenorrea, pero necesitan mantener las succiones constantes para que no se produzcan los picos de FSH y de LH, sino podría tener una nueva ovulación. Y otro concepto importante respecto a esto tienen que ver lo que sería la parte de esta disminución de la libido. ¿Qué pasa con la disminución de la libido? La disminución de la libido es algo que va a pasar en la mujer lactante. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, más que nada con los hombres, con una pareja o con una relación
en lo que sería funcional. ¿Por qué? Porque, primero que nada, la mujer, después de dar a luz, va a estar con una simbiosis, con un vínculo muy importante con el bebé. ¿Okay? Y el hombre se va a sentir bastante desplazado de ese lugar. Y no solo eso, sino que la mujer, al estar lactando, no tiene ganas de tener sexo. Y no es porque no quiere más al hombre, no se lo banca más, no tiene deseo sexual, ¿okay? Está inhibido su sistema de líbido. Por lo tanto, ahí puede generar de que haya algún complejo, algún problema, una pelea de que el hombre se sienta totalmente rechazado por la mujer. Pero no es una cuestión de que está todo mal, sino de que no hay esa conducta sexual en la mujer que con el tiempo la va a ir recuperando. Es normal que no haya ganas de tener sexo mientras la mujer está dando la teta. Es algo típico, puramente hormonal o regulación de tipo hormonal. Bien, ese pantallazo con respecto a lo que sería el sistema de la prolactina. Funciones de tipo fisiológicas o extrafisiológicas. ¿Qué pasa con lo que sería el sistema sexual? Cuando hablamos del sistema sexual, vamos a hablar de un concepto que se refiere a la diferenciación sexual. La diferenciación sexual va a arrancar por la diferenciación de tipo cromosómica o genética. ¿Qué quiere decir eso? A nivel cromosómico o genético nos referimos a XX o XY. ¿Okay? El bebé o el nene puede ser XX o XY. Después de esto tengo la diferenciación gonadal, que sería testículo y ovario. Después la diferenciación somática o genital, genitales femeninos, genitales masculinos. Y por último, la diferenciación a nivel del sistema nervioso central. Y esta es la diferenciación que me interesa que toquemos hoy en día. ¿Cómo se diferencia el sistema nervioso central entre un sistema nervioso femenino o un sistema nervioso central masculino? Y acá, obviamente, que es un tema de múltiple debate y muy cuidadoso, así que nadie se lo tome a personal, ni esta cuestión es con lo que sería el nombre de la ciencia o la función fisiológica de esta diferenciación, ¿ok? Para que nadie se lo tome, o ojo con las palabras que uso para que nadie se sienta agredido o tocado. La diferenciación del sistema central, primero que nada, no depende de lo que sería el concepto de gusto sexual. Que yo tenga un cerebro masculino o femenino no significa que si es femenino me gustan los hombres y si es masculino me gustan las mujeres. El cerebro no me da o no me indica lo que me va a gustar, sino que corresponde a la capacidad de líbido o a la cantidad de líbido que yo tengo. Entonces, primera diferencia importantísima, no que yo tenga un cerebro masculino o femenino no me habla de si soy homosexual, bisexual o pansexual, ¿estamos? O asexual, me da igual. ¿Okay? Esa es la primera diferencia importante. No hay ninguna notificación, ninguna parte anatómica que hable de la sexualidad de las personas. Pero con respecto a la libido, por convención fisiológica, se dice que el hombre tiene un cerebro con más libido que la mujer. ¿Okay? Que obviamente esto es muy debatible y más ahora en estos tiempos. ¿Y por qué aclaro esto? Cuando se habla de conductas, las conductas estas se estudiaron en animales. ¿Okay? Se estudió que en ratas tiene más conducta o líbido la rata masculina que la rata femenina. El tema es que las conductas deberían evaluarse en humanos más que en ratas. Pero bueno, es un primer pantallazo que después se puede extrapolar al concepto de los humanos. Y obviamente por experiencias como que se vio que el hombre tiene más sexualidad que el concepto de la mujer. Pero ¿qué pasa con este parámetro? Este parámetro habría que evaluarlo en diferentes situaciones y en diferentes contenidos. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tuvo mucha libertad respecto a la sexualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si al hombre le pinta tener sexo, va y tiene sexo. ¿Alguien lo va a marcar o lo va a mirar mal por tener sexo? No. En cambio, la mujer no siempre tuvo libertades sexuales. Vamos, ahora obviamente que estamos bajando un poco con la parte de el patriarcado y todos esos conceptos funcionales, y la mujer tiene mayores liberaciones, pero todavía no está liberada totalmente. ¿Okay? Van a ver que hay muchos lugares todavía, o hay hasta sociedades o culturas o hasta personas, hasta nuestros padres o lo que sea, que no están de acuerdo en esto, o hasta nosotros mismos que tenemos puesto esa ficha o esa semilla de que la mujer cuando quiere tener sexo no puede tener sexo, ¿okay? Porque no va bien, no está bien visto o qué raro. ¿Okay? ¿Por qué aclaro esto? Porque si yo evalúo la conducta de un hombre totalmente con una libertad sexual inmensa y la conducta de una mujer que está por la sociedad modificada,
no sé si son iguales. Capaz la mujer en una forma liberal total tiene mucha más libido que el hombre. Capaz tiene mucha más libido, pero no la puede mostrar porque está con diferentes caracteres emocionales o sociales. ¿Okay? Por lo tanto, la parte divinosa se la considera al hombre fisiológicamente, pero no quita que puede ser diferente en el futuro o en evaluaciones. Y para terminar, un solo pantallazo, una sola frase para que vean cómo todavía seguimos con este pensamiento que dice, no, capaz no. Si yo tengo un hombre o si yo voy a un boliche ahora y esa noche tengo relaciones sexuales con 10 mujeres diferentes, o sea, 10 mujeres con las cuales yo tengo sexo esa noche, mucha gente va a considerar que soy un capo, un grosso o un ganador. En cambio, si nosotros te ponemos ahora, cambiamos el sexo de una mujer y esa mujer tiene sexo con 10 hombres diferentes, no van a considerar que la mujer es una potra, una ganadora o una diva. Van a empezar a pensar otra cosa en la mujer, que es fácil, que es rápida, que es rara, no sé qué, la mujer. Fíjense que todavía seguimos teniendo ese concepto, aunque sea inconsciente, sobre lo que pensamos con las libertades de la mujer. ¿Okay? Cuando una mujer te dice que estuvo con más hombres, es, mirá esta mujer pero si el hombre estuvo con tantas mujeres, bueno, pero eso es común. No tiene que ser igual para todos. Para que vean cómo esto está muy viejo en la parte sexual con fisiología. Pero bueno, es fisiología, no podemos desencadenar estos conceptos. Entonces, ¿por qué llegué a esto? Porque quiero saber cómo hago para que mi cerebro sea macho o sea hembra. ¿De qué va a depender? Va a depender principalmente de una hormona sexual. Y esta hormona sexual va a ser en la mujer los estrógenos y en el hombre también los estrógenos. ¿Cómo? ¿El hombre no debería ser la testosterona? Sí, debería ser la testosterona, pero la testosterona no tiene receptores para actuar a nivel central. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la testosterona? Se transforma en estrógenos para hacer la función a nivel masculino. Entonces, yo a nivel central en el hombre utilizo la testosterona para que se transforme en estrógenos y de esa manera pueda generar esta conducta sexual o este cerebro de tipo masculino. Pero entonces, tanto la mujer como el hombre se desarrollan por la misma hormona, que son los estrógenos. Si los dos se desarrollan por la misma hormona, ¿qué diferencia hay entre un masculino y un femenino? La cantidad. El hombre tiene mucha más cantidad de estrógenos a nivel central y la mujer mucho menos. Y ojo con esto, porque como estrógeno tiene más la mujer, sí. La mujer tiene pocos a nivel central, por eso se hace un cerebro femenino, pero muchos a nivel periférico. En cambio, el hombre tiene muchos a nivel central y pocos a nivel periférico. ¿Por qué el hombre tendría más estrógeno a nivel central? Porque sería mucha esta testosterona que se transformó en estrógenos. De ahí que el hombre tenga este cerebro masculino o más cantidad de líbido con respecto a lo que sería la mujer. Por lo tanto, este dato de la definición del cerebro central me interesa para que vean que los estrógenos cumplen una función importantísima en el hombre, que ¿qué es? Desarrollar su sistema nervioso central como un sistema de tipo masculino. Bien, y vamos a ver un poquito qué pasa con el eje sexual masculino, que es un eje de tipo largo. Hipotálamo, hipófisis, glándula, que es el testículo, y el testículo tiene dos tipos de célula. Lo que sería, el hipotálamo estimula la GnRH, la hipófisis, lo que sería la parte de la célula de Sertoli y la célula de Leydig. Hipotálamo, por medio de GnRH, me estimula la hipófisis, ¿okay? Que se encarga de liberarme FSH y DLH, y esta FSH y DLH van a ir a nivel de lo que sería el testículo. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, a nivel de lo que sería el testículo, la FSH se va a encargar de actuar sobre las células de Sertoli, mientras que la LH se encarga de actuar sobre las células de Leydig. Que la regla hemotécnica es S con S y L con L. La FSH se encarga de estimular Sertoli, la LH se encarga de estimular Leydig. ¿Qué dijimos que hacía la LH en el hombre? La LH se encarga de lo que sería la formación de testosterona. La LH actúa sobre la célula de Leydig y se encarga de la formación de testosterona o esta hormona sexual de tipo masculino. Mientras que la célula de Sertoli va a tener otros tipos de funciones, como es la inhibina,
¿okay? Y la activina, que se encargaban de que, ¿se acuerdan que la inhibina y la activina se encargaban de regular a lo que sería la FSH? ¿Okay? Regulaba negativamente a la FSH. O funciones de sostén, barrera hematotesticular, va a tener también la aromatasa, Sertoli, que se encarga de transformar ¿qué? La testosterona en estrógenos, la ADP, ¿okay? Diferentes funcionalidades a nivel de mi cuerpo. Entonces tengo que la célula X se encarga de la formación de la hormona sexual propiamente dicha, que es la testosterona, mientras que la de Sertoli se encarga de lo que sería protección, sostén, nutrición, aromatasa, regulación respecto a lo que sería el sistema del eje. El tema es que este eje no lo puedo dejar constantemente estimulado. Para terminar de regular este eje, requiero de un feedback negativo. ¿Quién me va a hacer ese feedback negativo? Lo que sería el sistema funcional de la hormona libre, que es la testosterona. La testosterona genera un feedback negativo tanto a nivel hipofisario como hipotalámico, que regula negativamente a la hipófisis y al hipotálamo. Y este es un detalle bastante específico, pero ¿podía actuar a nivel central la testo? No, el feedback negativo lo hace a través de los estrógenos. La testo se transforma en estrógenos a nivel central, la testo atraviesa la barrera, atraviesa o llega al cerebro y ahí se transforma en estrógenos a nivel central por una aromatasa central para que ésta pueda actuar generando este sistema o este feedback negativo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a tener a nivel de lo que sería el sistema funcional, la testosterona, que se encarga de hacer o generar un feedback negativo a nivel de mi cuerpo mediante lo que serían los estrógenos. Y bueno, el concepto de lo que sería la inhibina, ¿okay? O la activina, más de lo mismo. Y bueno, acuérdense, la aromatasa, que se encarga de transformar esta testosterona en estrógenos, dado principalmente por Sertoli. ¿Qué otra cosa o qué tenemos que ver ahora? Y vamos a ver un poco qué pasa con estas funciones de Sertoli, que es súper importante que sepamos varias de ellas. Toda la parte de sostén, nutrición y protección depende de Sertoli. Sí, en Sertoli tengo otra aromatasa. No es que la aromatasa está en un solo lugar. Hay diferentes aromatasas. Hay una aromatasa en Sertoli, hay una aromatasa en la piel, hay una aromatasa central. No es una sola, son varias enzimas. O sea, por ejemplo, cuando yo necesito estrógenos periféricos en el hombre, ¿qué hago? Esta testo se transforma por la aromatasa a nivel de lo que sería Sertoli. Pero necesito estrógenos a nivel central, utilizo una aromatasa central. O sea, hay aromatasas más allá de Sertoli, como que no es un solo lugar. La pongo acá porque es una función de Sertoli que tenemos que reconocer o saber. Importante el concepto de la barrera hematotesticular. Nosotros tenemos que nuestros espermatozoides son células de tipo haploides, ¿okay? Por lo tanto, mi cuerpo las va a tomar como si fueran elementos extra o raros de mi cuerpo. ¿Y qué va a hacer el sistema inmune? Los va a querer eliminar o romper. Por lo tanto, mi barrera hematotesticular protege a esos espermatozoides, a esos elementos haploides, de que yo los elimine o los rompa con el sistema inmune. O sea, protección importante dada por la barrera hematotesticular. De ahí que es súper importante el cuidado. ¿Por qué? Porque un tipo que por una radiación o por alguna no sé, enfermedad o por algún fármaco pierda la barrera hematotesticular, ¿qué va a pasar? Va a venir el sistema inmune y me va a romper todo lo que serían los espermatozoides. Si un tipo se queda sin espermatozoides, se va a quedar estéril. Y ojo, no es lo mismo ser estéril que ser infértil. ¿Qué diferencia hay? Una persona que es estéril es alguien que no tiene espermatozoides o gametos. Por lo tanto, ¿va a poder generar o va a poder fecundar? No, para nada. No hay nada que hacer. En cambio, una persona infértil es alguien que no puede generar una fecundación. La definición es una pareja que, no me acuerdo ahora si es 6 meses o un año, creo que es un año, que están buscando tener un hijo y no pueden generar fecundación. Eso significa que son infértiles o que hay una infertilidad. Esto se puede tratar. ¿Con qué se trata la infertilidad? Con las pruebas de fertilización. Fertilización asistida, porque por ejemplo capaz el chabón no puede fecundar porque no se mueve el espermatozoide.
Entonces, ¿qué hago con el espermatozoide? Lo inyecto en un ovocito. En cambio, si no tengo espermatozoides, ¿qué puedo inyectar? Nada. La infertilidad se puede tratar, la esterilidad no hay nada para hacer. Si la mujer se quedó sin ovocitos, ¿cómo la dejo embarazada? No va a ser un hijo de ella, va a poder ser que, no sé, meta a otro pibe de otra persona. Pero por eso, la mujer, ¿qué hace? Congela los óvulos para evitar que se quede estéril. ¿Vamos? Una cosa es la esterilidad, otra cosa es la infertilidad. Importantísima la barrera testicular. Regulación de la inhibina, acuérdense que yo mantenía los niveles de FSH constantes para evitar un aumento de la función de lo que sería el desarrollo de los espermatozoides, porque la FSH se encarga del estímulo de Sertoli, lo que sería la parte de espermatozoides. Pero ojo, porque Sertoli no se encarga de la espermatogénesis. Sertoli no forma los espermatozoides. Y eso teníamos que recordarlo con respecto a lo que sería nuestro sistema de masculino o sexual masculino. Yo tengo el túbulo seminífero, que este es el encargado de generar la espermatogénesis, la formación de espermatozoides. Después tengo, bueno, lo que sería la teca interna, la célula de Leydig, y alrededor de todo lo que sería el túbulo seminífero protegiendo este sistema, voy a tener a lo que sería la célula de Sertoli. ¿Vamos? Entonces tengo Sertoli, que es el que protege todo lo que sería el túbulo seminífero. De ahí que después de que se me forma la expansión del túbulo seminífero, se me guarda en lo que sería Sertoli y este puede hacer la espermiación de romper y nutrir los que nos sirven. Vamos, diferentes funcionalidades. Pero ¿qué pasa? Para yo hacer esta espermatogénesis, requiero testosterona. Que la testosterona me la forma Leydig. Necesito que esta testosterona se me meta en el túbulo seminífero. ¿Cómo hago eso? Por medio de la ABP, que es una de las proteínas que forma Sertoli. La ABP es la proteína fijadora de andrógenos o andrógeno binding protein. ¿Qué hace esta proteína? Agarra la testosterona, se une con la ABP y esta ABP ¿qué hace? Mete la testo adentro del túbulo seminífero para producir lo que sería la espermatogénesis. Por lo tanto, otra función de Sertoli, que es la ABP, sirve para agarrar la testosterona y meterla dentro del túbulo seminífero para de esa manera generar o producir lo que sería la espermatogénesis. Bien, concepto del eje. ¿Qué pasa con la testosterona biodisponible? Este es un caso o un nombre específico que tiene la testosterona, que se refiere a la testosterona que está libre más la testosterona que está unida a proteínas. Testosterona biodisponible es la que yo puedo utilizar. Normalmente, la hormona biodisponible es la hormona libre, pero en la testosterona se considera biodisponible a la libre más a la unida a proteínas, pero no a cualquier proteína, a la que está unida a la albúmina. O sea, que la testosterona biodisponible es la testo libre más la testo unida a la albúmina. ¿Y por qué la testo que está unida a la albúmina se considera disponible o libre? Porque la albúmina une con muy baja afinidad. Es la única proteína que la une con baja afinidad a la testosterona, con una afinidad de hasta 50%, mientras que la demás era con un 70-75%. ¿Esto qué quiere decir? Que la testosterona se puede liberar fácilmente de la albúmina. Y se libera fácilmente de la albúmina, ¿en qué se me transforma? En libre. Por lo tanto, cuando yo quiero usar testosterona, puedo usar tanto la que tengo libre como la que tengo unida a la albúmina porque rápidamente la puedo liberar. De ahí que no necesito tanta testosterona libre en el cuerpo porque la puedo alternar o utilizar con la que está unida a la albúmina. Es una cuestión específica de la testo, en el cual tengo más disponible en mi cuerpo porque la que está unida a la albúmina se puede utilizar sin problemas. Bien. ¿Y qué pasa con los andrógenos? ¿De qué se encargan los andrógenos? ¿Qué son los andrógenos? Andrógenos tenemos que imaginarnos en la hormona sexual masculina. Y cuando hablamos de andrógenos, no hay un solo andrógeno. Como había diferentes tipos de estrógeno,
hay diferentes tipos de andrógenos. ¿Qué sería eso? Eso sería, por ejemplo, la testosterona, ¿okay? Uno de los más importantes, dihidrotestosterona, que es un metabolito que se forma por la 5-alfa-reductasa, que es 5 veces más potente que la testo. ¿Okay? La testosterona se potencia en dihidrotestosterona y de menor potencia, la androstenediona y la dihidroepiandrosterona, una que sale del tejido adiposo o de la suprarrenal. Entonces hay un montón de andrógenos. ¿Okay? Yo me voy a centrar en las funciones de los más importantes que salen principalmente de lo que sería el testículo, la testo y la dihidrotesto. ¿Y qué vamos a ver con respecto a lo que sería la testo y la dihidrotesto? Vamos a ver sus funciones. Acá la dificultad es que en la mayoría de los libros las funciones aparecen en conjunto, como que las dos hacen todo por igual o todo combinado. A mí me interesa principalmente que busquemos o veamos las funciones que son específicas de la dihidrotesto y específicas de la testosterona, porque así se han evaluado. Y vamos a arrancar con la dihidrotestosterona, funciones de la dihidrotestosterona. Para saber o para entender esto, la testosterona, por medio de la 5-alfa-reductasa, se transforma en dihidrotestosterona, que es un elemento mucho más potente. ¿Y qué función tiene la dihidrotestosterona? Tiene dos funciones importantes. Se encarga del crecimiento prostático, del desarrollo de lo que sería la próstata, y del crecimiento de los folículos pilosos. ¿Okay? La dihidrotesto se encarga del crecimiento prostático y el desarrollo del crecimiento de los folículos pilosos. Y para asociar esto, o para entenderlo y poder relacionarlo, vamos a pensar un poco en las patologías o en los problemas que puede tener este aumento de dihidrotestosterona. Con la edad, yo o los hombres empiezan a tener un aumento de dihidrotestosterona por acumulación o por aumento de la formación y su liberación. Un hombre de 50, 55, 60 años que empieza a tener mucha dihidrotestosterona, por el aumento de esta dihidrotesto, ¿qué le va a pasar a este tipo? Le empieza a crecer la próstata. Y la próstata tiene una característica bastante particular con respecto a lo que sería la uretra. Yo tengo una uretra que pasa por la próstata. Si se me agranda la próstata, ¿qué va a hacer? Me va a comprimir la uretra y el tipo no va a poder orinar correctamente. Que eso es lo que se llama la hiperplasia prostática benigna. Que es común que un tipo de 55-60 años tenga un aumento del tamaño de la próstata dado por el aumento de dihidrotestosterona. De ahí que a los 55-60 años se hace un tacto rectal. ¿Para qué? Para ver que si esa próstata que yo ya sé que está agrandada, porque está agrandada y porque me dio alguna clínica, o porque es común que esté agrandada a esta edad, yo quiero ver si está agrandada, ¿por qué? Porque es una hiperplasia prostática benigna, o si está agrandada, porque es un tumor. Voy a tocar y voy a ver que si es blando es benigno, si es duro es un tumor. De esa manera evito o protejo de morirme o de no morirme, por eso se hace, digamos. Pero si yo tengo un viejo que tiene una próstata grande, ¿cómo trato a este viejo para evitar que esa próstata le genere esta clínica y se siga agrandando para que le siga comprimiendo la uretra? ¿Qué harían con este viejo? ¿Cómo lo tratarían? Si está producido por un aumento del dihidrotesto, ¿yo qué voy a hacer? Perfecto, voy a querer que no tenga más dihidrotesto. Exactamente. Yo no quiero que haya superhidrotesto porque si no, el tipo seguiría aumentando la próstata. El tratamiento del agrandamiento prostático se trata con lo que sería el finasteride. Exactamente. Se trata con un fármaco que se encarga de antagonizar o inhibir a la alfa-reductasa. Inhibo a la 5-alfa-reductasa. Perfecto. Bien. Pero entonces la dihidrotesto, que es la hormona sexual común del hombre que es muy potente, se encarga del crecimiento de los folículos pilosos. Entonces los hombres todos tendríamos mucho pelo. Pero hay hombres que son pelados. ¿Por qué hay gente que pierde pelo? Si la dihidrotesto se encarga del crecimiento de los folículos pilosos, todos deberíamos tener pelo en todos lados. Y no es así. ¿Por qué? Porque es verdad que la dihidrotesto se encarga del crecimiento del pelo en todo el cuerpo, menos
la maldita, en esta parte que está acá. Menos en la parte central de la cabeza. ¿Okay? La dihidrotesto hace que crezca el pelo de los costados, de abajo y del otro costado, pero la parte central del pelo, lo que hace la dihidrotesto es disminuir la oxigenación y hacer que se mueran más rápido los folículos. O sea que la dihidrotesto a nivel del pelo, del centro de la cabeza, disminuye los folículos y los mata. De ahí que una persona que tenga mucha dihidrotestosterona, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo va a ser el pelo en su cuerpo? Va a tener mucho pelo en el cuerpo, pero ¿qué va a pasar con el pelo de la cabeza? Lo va a perder. De ahí que van a ver mucha gente que tiene mucho pelo en el cuerpo y es pelada. ¿Por qué? Porque tiene una alopecia, una pérdida de pelo, dado por el aumento de dihidrotestosterona. ¿Por qué los viejos pierden esta parte del pelo? Porque con el tiempo y el aumento de la dihidrotesto, este pelo que es el del costado sigue creciendo, pero el de arriba se empieza a perder por la muerte de estos folículos. Por lo tanto, también tengo que la dihidrotesto se encarga del crecimiento del pelo, a excepción de la parte central que me los va a matar. Por lo tanto, si yo tengo un tipo que está perdiendo el pelo de la cabeza, ¿qué fármaco le voy a dar? Finasteride. ¿Okay? El finasteride es lo mismo que para la próstata. Utilizo también a alguien que me inhiba la 5 fructasa porque no quiero tener tanta dihidrotesto porque el tipo se me está quedando pelado. Bueno, ¿va a perder pelo en el cuerpo? Sí, pero a mí me interesa que el tipo no se quede pelado arriba, más que el pelo siga o no siga creciendo a nivel del cuerpo. De ahí que este fármaco, obviamente que es una dosis, para el pelo es una dosis súper baja y para la próstata es una dosis mucho más alta. Este es un fármaco súper común que usan muchos hombres para lo que sería la caída del pelo. ¿Y por qué quiero que lo puedan entender o pensar? Porque el que se encarga de que se caiga el pelo, principalmente del hombre, es la dihidrotesto, y al bloquear la dihidrotesto evitaría que se me caiga el pelo. Algo que no se dice por ningún lado, el finasteride es teratogénico. Así que si conocen a alguien que use finasteride, digan que use protección o que evite dejar embarazada a alguien porque ese pibe va a nacer muy mal. Es más, es tan teratogénico que no te permiten donar sangre si tomas finasteride. ¿Por qué? Porque si esa sangre va a una mujer embarazada, harías bosta al bebé. Así que directamente se te rechaza la sangre una vez que tomas finasteride. Bien. Si yo saco la dihidrotesto, a este tipo, ¿le va a crecer el pelo? Al darle finasteride, ¿le crece el pelo o no le crece el pelo? No, perfecto. Una vez que yo perdí el folículo piloso, no va a volver a crecer el peso, va a dejar de caer, perfecto, no se cae, no se mueren los folículos, pero no los vuelve a hacer crecer. ¿Cómo hago para volver a meterle pelo a ese tipo? ¿Cómo hago para que le crezca pelo de nuevo? ¿Qué se hace para alguien que quedó pelado? ¿Y qué se hace en la cirugía? Un implante, perfecto. ¿Qué es un implante? Hay diferentes tipos de implantes. Uno es pelo por pelo. Yo le saco pelo de un lugar y se lo pongo en la cabeza. ¿Qué pelo le sacarían? ¿De dónde? ¿Y por qué? Imagínense que yo tengo a este tipo que le voy a hacer un implante. ¿De dónde prefieren sacarle pelo? ¿De acá o de acá? ¿Por qué del costado y no de arriba? Es correcto, saca generalmente el costado o el de la nuca. ¿Por qué? Bien, excelente. Si yo te hago un implante de este pelo que tienes acá, ¿qué va a pasar? Al año, a los 2, 3 años, se te va a volver a caer ese pelo. Entonces el tipo se hizo un implante y te va a reputear. ¿Por qué? Porque se perdió lo que le pusiste. En cambio, si yo le pongo el del costado, este pelo, ¿cómo va a crecer con la de dihidrotesto? Muy bien. Por lo tanto, saco pelo, entre comillas, bueno y lo meto en el lugar donde crece ese pelo que me lo hace bosta la dihidrotesto. Por lo tanto, de esa manera, con el implante, ¿qué hago? Protejo o meto el pelo bueno en el área donde el pelo es bien débil o se debilita y de esa manera no se me va a caer. El pelo que te implantaste no se debería caer por una cuestión de la dihidrotesto. Si se cae es por otra razón.
no sé, me pasó otra cosa de la alopecia, pero no se debería caer y se debería hacer igual de fuerte que el pelo del costado. De ahí que el implante se hace con ese pelo de ese lado para evitar esa función del aerotesto. Para que lo puedan pensar, todo esto tiene un fundamento. El fundamento tiene que ver con esta capacidad a nivel de mi cuerpo y bueno, la razón de lo que sea la alopecia y toda esa característica a nivel funcional. Entonces, dihidrotesto, ¿de qué se encarga? Crecimiento prostático y desarrollo de lo que sería el crecimiento de los folículos pilosos, a excepción de la parte central que me los liquida o me los mata. ¿Y qué hace la testosterona? Bueno, la testosterona específicamente se va a encargar del desarrollo de los conductos de Wolff, que esto sería una acción intrauterina para el desarrollo o la diferenciación a nivel de lo que sería el sistema masculino. Formación de la EPO, de la eritropoyetina, por eso el hombre tiene más glóbulos rojos que la mujer. No solo por la cantidad de masa muscular, sino porque tiene mayor aumento de la EPO a nivel renal. Espermatogénesis, la testo se encarga de la formación de lo que serían los espermatozoides, ¿se acuerdan que lo metía por la ABP? Acreción ósea, ¿okay? Fijación de lo que sería el hueso o mejoría de la parte de la formación de hueso. Y a nivel metabolismo, esto no está en muchos lados, que la verdad que es algo que no se encuentra, me costó un montón de encontrar, no está tampoco bien elucidado en libros. A nivel del metabolismo, se va a referir a 3 funciones: anabolismo proteico, lipólisis e hiperglucemiante. Con respecto al metabolismo intermedio, se encarga de la formación de proteínas, de generar la lipólisis o la disminución de ese tejido adiposo, o agarrar ese tejido adiposo y transformarlo en proteínas y de darme mucha energía o mucha glucosa. ¿Okay? Funciones metabólicas. De ahí que alguien pueda pensar en que, como se encarga en este desarrollo muscular, de usar testosterona para entrenarse. De ahí que mucha gente puede utilizar mucha testo o meterse mucha testo como entrenamiento para tener un cuerpo todo armado. ¿Qué pasaría si yo tengo un fisiculturista que se inyecta testosterona? Si se inyecta testosterona exógenamente, ¿qué va a pasar con el eje? Bien, perfecto. ¿Cómo va a estar FSH y LH? Bajas. ¿Qué hacían las hormonas hipofisarias con respecto a la glándula? ¿Qué hacía la TSH con la glándula, la ACTH con la glándula? Perfecto, la estimulaban y la desarrollaban. ¿Qué va a pasar con el testículo? Entonces, perfecto. ¿Vieron que joden a los fisiculturistas de que tienen el tamaño testicular chico y el pene chico? ¿Por qué? Porque deja de haber desarrollo de los testículos porque disminuyen las hormonas hipofisarias. ¿Okay? No es que disminuye el tamaño, bueno, el tamaño no sé lo del pene, la verdad que el pene no sé, pero el testículo sí disminuye por esta razón específica. El pene la verdad que no tengo ni idea, pero esta disminución del testículo tiene que ver con la parte de lo que sería esta disminución del desarrollo funcional. Para que vean lo que pasa por el exceso de este abuso de hormonas. Bien, y no solo eso, ¿okay? ¿Quieren algo más triste todavía? Nosotros consumimos diferentes sustancias, ¿okay? Que es lo que se llama los disruptores endócrinos, que podrían, por ejemplo, aumentarme los niveles de testosterona. Esas sustancias X, extra o lo que sea, pueden generar que a mí de a poquito se me vaya disminuyendo la funcionalidad del testículo, y no solo eso, si mi testículo funciona mal, no hago buenos espermatozoides. Por lo tanto, de ahí viene que mi capacidad de fecundación va disminuyendo a pasar de los años. ¿Por qué? Porque hay cosas que me están afectando o me están haciendo disrupción de mi eje sexual. Lo mismo con los afrodisíacos. Hay que leer bien qué mierda tomás como afrodisíaco, porque hay afrodisíacos que, no sé, que te aumentan la testo y te termina haciendo mierda el concepto de la fecundación. A veces los naturales no son tan naturales. No todo lo que te dan natural está bueno en mi cuerpo. Bien, esto con respecto a las funciones de la testo. ¿Y qué pasa con las funciones en conjunto? ¿Qué significa esto? Funciones que son dadas tanto por la testo como por la dihidrotestosterona. A nivel del conjunto vamos a tener lo que sería la
Formación de las características sexuales secundarias. Bueno, acá puse el pelo, pero el pelo era más del aidotexto. Lo que sería la fonación, la voz, el músculo, ¿ok? Toda esa parte de los genitales externos, que eran elementos del pene, los testículos. Efecto anabólico. Tanto la testo como el aidotexto se encarga de la formación de masa muscular y el concepto de lo que sería la conducta sexual. ¿Okay? La conducta sexual también se va a encargar de generar esta función a nivel de qué? De ambos elementos. Claro, también terminarían con podría generar el exceso de texto, podría transformarse en hidrotexto y también generar calvicie. ¿Sí? Eso no lo había pensado. Que ahora me puedo pensar, los fisiculturistas generalmente son pelados. No había pensado mucho en eso. La verdad que habría que averiguar un poquito más, pero no sé si es por una cuestión de que se vean más los músculos y no molestar con el pelo, o directamente de capaz pierden el pelo por el exceso de testosterona que terminan generando de tanto entrenamiento o tanta funcionalidad. Bien, ¿y qué pasa con los estrógenos en el hombre? ¿Qué hacen los estrógenos en el hombre? Nosotros habíamos hablado de diferentes funciones de los estrógenos en el hombre. ¿Qué funciones habíamos visto? Y una a nivel de lo que sería el sistema nervioso central. Se encargaba de lo que sería la parte del desarrollo a nivel del cerebro masculino y la regulación o feedback negativo. ¿Qué otra cosa hacen los estrógenos en el hombre? En el hueso. ¿Qué hacían los estrógenos en el hueso que era súper importante? Que era algo vital en el hueso. Bien, perfecto. El cierre de los cartílagos de crecimiento va a estar dado también por lo que serían los estrógenos. ¿Y qué va a hacer con el tejido adiposo? Distribución del tejido adiposo. La distribución del tejido adiposo de los estrógenos va a depender de la concentración. Si hay poca concentración, la distribución es de tipo androide a nivel abdominal, por eso el hombre tiene panza abdominal, y si hay mucha cantidad, la distribución es de tipo ginecoide. La mujer lo tiene en lo que sería caderas y glúteos. 3 funciones en el hombre dadas por lo que serían los estrógenos: desarrollo del estrógeno central y su regulación, los cartílagos de crecimiento y lo que sería el concepto del tejido adiposo. Y por último, para terminar, un espermograma. La verdad que esto es algo más de cátedra 2. Cátedra 1, la verdad que no he visto preguntas sobre esto. ¿Qué me interesa que sepan de esto? Lo que está, la verdad que es muy raro que pregunte esto, y menos en la parte virtual. La verdad que desconozco que alguien pregunte esto en la parte virtual. Esto. ¿Ok? Que son estos variables o estas... en el práctico de la 1, ¿vieron esto? Mira vos, no sabía. Por lo menos en examen no he visto preguntas de examen. Capaz en la guía sí, pero en examen no he visto. En cambio en la 2 sí he visto preguntas de examen de esto. Finales y en modo presencial, ¿no? Ahora en la parte virtual es como medio picante que te pregunte esto. No sé en un final virtual, pero en un parcial imposible. Cuando yo tengo un volumen bajo de el sistema, el programa es la evaluación de lo que sería el líquido seminal. Si el volumen es bajo, tengo una hipospermia. Si yo no tengo espermatozoides, tengo una azoospermia. Si tengo pocos espermatozoides, una oligozoospermia. Y si no se me mueven los espermatozoides, una astenozoospermia. Entonces, dependiendo de los valores que yo tenga, si estos valores son menos a eso, podría tener alguna alteración dada sobre este espermograma. Fíjense que acá les puse los valores del 2000 y los del 2010, y para que vean, como les decía, cómo está disminuyendo nuestra capacidad funcional, fíjense cómo antes un tipo era fértil con 20 millones de espermatozoides y ahora es fértil con 15. Antes tenía que moverse el 50% y ahora se tiene que mover el 32%. Está disminuyendo nuestra capacidad sexual por toda la basura que tenemos a nivel del sistema endocrino. ¿Okay? Para que vean que de a poquito mi viejo era mucho más fértil que lo que somos nosotros ahora, que estamos disminuidos a nivel de nuestra capacidad. Seguimos funcionando, pero cada vez funcionamos en menor forma. Por eso cada vez hay más conceptos de la fertilidad. Hay más tratamiento de la fertilidad. Antes no había tanto, eso no existía directamente. Bien. Con eso cerramos lo que sería la parte de masculino y la parte de prolactina. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que
no les haya cerrado. Bien, hacemos unos choice. No, no entra para este. Entra integración. Por eso no se las di. O sea, para este parcial va a entrar embarazo y estrés. La biofísica no entra. Bien. Uno, dos, tres y cuatro. Hacemos y corregimos en 5 minutitos. No, la integración de R1 entra directo a final. Eso en final sí, pero parcial, este parcial solo entra en integración de su rotación. O sea, a los de R1 les va a entrar lo de R1, a los de R2 les va a entrar lo de R2.
Corregimos. 1. La lesión del epitelio seminífero con integridad de las células de Leydig produce. Acá me está diciendo que se me rompió las células de Sertoli, o sea, el seminífero y Sertoli, pero que Leydig está bien. Leydig se encargaba de la formación de testosterona. Por tanto, si la testosterona o Leydig está correctamente, la testo la vamos a tener normal. Por lo tanto, voy a estar entre la B y la C. ¿De qué se encargaba Sertoli? Sertoli tenía como una de las funciones que era liberar inhibina. ¿Y la inhibina de qué se encarga? De regular a la FSH. Si no hay Sertoli, ¿cómo va a estar la inhibina? Baja. Y si no hay inhibina, ¿cómo va a estar la FSH? Alta. Ojo con esta. Voy a tener alta la FSH porque dejé de generar esta inhibición dada por Sertoli. Ahí lo vemos en el coso, en el apunte. Tengo integridad de las células de Leydig, pero Sertoli está mal. Por lo tanto, LH normal, testo normal y no tengo inhibina. Si no tengo inhibina, nadie me está regulando negativamente a la FSH empieza a aumentar. A tener alta la FSH por este sistema o por esta función. 1 C de casa. ¿Ven? Testosterona normal, LH normal y aumento de la FSH, eje masculino. 2. ¿Qué hace la aromatasa? Simple, no nos compliquemos. Transforma la testosterona a estradiol. 3. Si yo rompo el tallo hipotálamo hipofisario, ¿qué va a pasar con las hormonas? Todas van a bajar a excepción de la prolactina. Sí, de la prolactina que aumenta. Aumento de la prolactina y disminución de lo que sería la TSH y la FSH. Bien, ¿cuál es una siguiente? Es una función propia del adirotesto, única del adirotesto. El crecimiento prostático. Wolf es de la testosterona, los caracteres sexuales son de ambas y la grasa corporal era de los estrógenos. 4A de árbol. Bien, con eso cerramos por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya cerrado o les surgió ahora? Bien, cerramos por hoy, chicos. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer la parte de sinapsis y de flujo sanguíneo cerebral. Vamos, cualquier cosita o duda que tengan, acuérdense, ya empiecen a ir estudiando, ya deberían estar metiendo el estudio. Cualquier cosita me van preguntando. Bien, chicos, hasta mañana. Chau, chau.